Saquen todo de aquí. Mi voz sonó más grave de lo que esperaba, cortando el tenso silencio como una sierra a través de la madera vieja. Tomen sus cosas y salgan de mi casa. Ahora mismo. El rostro de mi yerno, Ricardo, se contorsionó en una máscara de incredulidad y ofensa. Su familia, los 10 desconocidos que se habían instalado en el futuro de mi hija, me miraban como si fuera un tirano. Y quizás, en ese momento, lo era. Pero allí, de pie en medio de la habitación que mis manos callosas habían ayudado a pagar, viendo el sacrificio de toda una vida tratado como un refugio de puertas abiertas, comprendí que un padre a veces necesita ser un tirano para enseñar respeto. Mi hija, Isabela, acurrucada cerca de la ventana, sollozaba suavemente, y ese sonido fue lo único que amenazó con quebrar mi determinación. 20 minutos antes, era el hombre más feliz del mundo. Conducía mi viejo coche por las calles de un nuevo barrio en Querétaro, un lugar que olía a cemento fresco y a un futuro que nunca tuve. Me llamo Arturo Vargas, tengo 72 años, y durante 50 de ellos fui carpintero. Mis manos, ahora temblorosas, moldearon la madera que construyó los sueños de otros. Todo para que mi única hija, Isabela, pudiera tener una vida sin astillas, sin el olor a aserrín que le impregnaba el alma. En el asiento a mi lado, una pesada bandeja contenía el asado de boda que mi difunta esposa me enseñó a hacer, la bendición que le traje a su nuevo hogar. La casa no era un regalo, era la suma total de mi existencia. Cada casa colorida de esa colonia era un monumento al esfuerzo, al sueño mexicano de tener un hogar propio. Y la casa de Isabela, que pagué con el último centavo de mi jubilación y mis ahorros, era la más hermosa. Yo mismo había lijado y barnizado la puerta principal, el toque final de mi arte para su nueva vida. Imaginé el sonido de su risa resonando por las habitaciones, su alegría llenando el vacío que mi hogar ha tenido desde que mi esposa falleció y se casó. Este gesto no era por dinero. Se trataba de darle una base sólida sobre la que ella y Ricardo pudieran construir su propia familia, con dignidad e independencia. Al doblar la esquina y ver la vibrante fachada azul, el pecho de mi padre se llenó de un orgullo que casi me dejó sin aliento. Lo había logrado. Un simple carpintero, viudo, le había dado a su hija lo que los reyes dan a sus princesas: un reino. Aparqué, saboreando la vista. La calle estaba tranquila, bañada por el intenso sol del mediodía. Era la imagen de la paz, la máxima recompensa a una vida de trabajo duro. Poco sabía que estaba a punto de entrar no en un santuario de paz, sino en un campo de batalla donde el honor y el respeto serían las primeras víctimas. Este era el fin de mi sueño y el comienzo de mi peor pesadilla. La escena que me recibió fue una profanación. Una camioneta oxidada y destartalada estaba estacionada frente a la casa, ensuciando la perfección de la calle. En la acera, un revoltijo de muebles, desgastados, un sofá con los resortes expuestos, cajas de cartón atadas con cuerda, bolsas de plástico. Parecía la escena de un desalojo. Se me heló la sangre, y entonces lo vi. Ricardo, mi yerno, con los brazos cruzados, dando órdenes como un capataz, mientras sus padres, hermanos y sobrinos llevaban esos miserables muebles a la casa. Y desde adentro, la música pop sonaba a todo volumen, un ruido vulgar que violaba la santidad de ese lugar. Era una toma de poder, una invasión. Lo que sentí fue una furia fría y silenciosa, la furia de un artesano al ver su obra maestra pintada con grafitis. Cada mueble decrépito que entraba en esa casa era una bofetada, un insulto a cada callo de mis manos, a cada dolor de espalda. La casa, símbolo de la independencia de mi hija, estaba siendo degradada a comuna, una solución barata a los problemas familiares de mi yerno. ¿Y Isabela? La vi, por un instante, en la puerta, pálida, con los hombros hundidos, una reina prisionera en su propio castillo. No, era feliz. Estaba aterrorizada. Y ver su angustia transformó mi furia en una determinación implacable. Apagué el motor y bajé del coche con la lentitud que me impone la edad, pero cada paso era firme, decidido y decidido. La bandeja con el asado permaneció en el coche, olvidada. Mi bendición sería otra. Ignoré las miradas de los familiares de Ricardo,
hombres que me observaban con una mezcla de curiosidad y desafío. Mi atención estaba puesta en la puerta principal, la puerta de entrada a la falta de respeto. Al entrar, mi sombra pareció oscurecer la habitación. La música se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue denso, lleno de culpa y confrontación. Todas las miradas se volvieron hacia mí, y Ricardo, con una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos, se acercó. Suegro, qué amable de tu parte venir. Te teníamos una sorpresa. La palabra sorpresa me sonó a insulto. Continuó con la confianza de quien cree tener el control. Ahora viviremos todos juntos, como la gran familia que somos. Creía firmemente que lo aceptaría, que vería esta invasión como un gesto de unidad familiar. No me veía como el hombre que pagó ese techo, sino como un recurso para ser explotado. Ignoré su mano extendida. Busqué a mi hija con la mirada. Isabela me miraba desde el otro lado de la habitación, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas y el cuerpo temblando. Era a ella, y solo a ella, a quien se dirigían mi dolor y mi furia. No compré esta casa para ellos, dije con un murmullo sordo que hacía vibrar el aire. La compré para ti, Isabela. Mi hija se estremeció, como si mis palabras fueran golpes físicos. Ella lo sabía. Sabía lo que esto significaba para mí. Ricardo intervino, y la falsa cordialidad desapareció, reemplazada por un tono defensivo. Suegro, esta es mi familia. Necesitaban ayuda. Isabela y yo coincidimos en que era lo correcto. Usó su nombre como escudo, haciéndola cómplice de su plan. La puso en mi contra, obligándola a validar esta traición. Fue el punto de inflexión. El momento en que la decepción por la audacia de mi yerno se convirtió en un profundo dolor por la debilidad de mi hija. La crié para ser amable, para ser buena, pero olvidé enseñarle a ser fuerte, a poner límites, a proteger su propio territorio. Y si ella no podía hacerlo por sí misma, yo lo haría por ella, aunque eso la hiciera odiarme. Miré a Ricardo, luego a su familia, sus rostros ahora hostiles y desafiantes, y entonces, con la autoridad de quien pagaba cada ladrillo en ese lugar, pronuncié la sentencia que nos trajo a este preciso momento de confrontación. Antes de continuar contando la explosión que siguió, la reacción de mi yerno y la dolorosa decisión que mi hija se vio obligada a tomar, necesito un momento. Contar esta historia es como arrancarme las astillas del alma. Si has sentido el peso de mi sacrificio y el dolor de mi decepción, por favor, apóyame. Dale like a este video. Suscríbete al canal para descubrir el final y, sobre todo, cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Saber que mi historia llega lejos y toca otros corazones me da la fuerza para afrontar estos recuerdos. Richard rió con desdén. No puedes hacer eso. Esta casa también es de mi esposa, de tu hija. Intentó usar la ley, la lógica, en mi contra. Pero no se trataba de un asunto legal. Era una cuestión de honor. Tu esposa, respondí, enfatizando cada palabra, vive en esta casa porque yo, su padre, la compré. Ella no aportó ni un centavo. Por lo tanto, la autoridad moral aquí es mía. Y mi autoridad dice que los gorrones no son bienvenidos bajo el techo que yo construí. La palabra gorrones le impactó. La madre de Ricardo se quedó sin aliento, y sus hermanos dieron un paso al frente, con su hostilidad ahora abierta y declarada. ¿Cómo te atreves a hablar así de nuestra familia?, gritó el mayor, un hombre con la misma mirada arrogante que Ricardo. Somos buena gente, gente humilde. La ironía era abrumadora. Se hacían llamar humildes mientras intentaban apoderarse de posesiones que valían más que cualquier cosa que hubieran tenido. La humildad no da derecho a nadie a abusar de la generosidad ajena, repliqué, manteniéndome firme. La humildad se demuestra con gratitud y respeto, no con apropiación y exigencias. No vinieron aquí con humildad, vinieron como conquistadores. Isabela por fin recuperó la voz, ahogada por las lágrimas. Papá, por favor, no hagas esto. Podemos encontrar una solución. Pueden quedarse solo un rato. Sus palabras eran una súplica desesperada de paz, un intento de arreglar una situación que ya estaba irremediablemente desgarrada. Seguía sin entender. ¿Un rato?, le pregunté con la voz más suave, pero llena de tristeza. Hija mía,
No existe eso de solo un rato con alguien que no respeta límites. Hoy es una habitación, mañana es toda la casa. Hoy es una mano amiga, mañana es una obligación eterna que te absorberá la vida, tus finanzas y la felicidad de tu matrimonio. Ricardo se dio cuenta de que estaba perdiendo el control y lanzó el ataque final, el más cruel de todos. Se giró hacia Isabela. De acuerdo, ha llegado la hora de elegir, mi amor. ¿Es tu familia o tu madre? Quiero decir, tu padre. Se corrigió con una sonrisa pícara, una burla barata. Es nuestra vida juntos, o él y su dinero. Decídete ahora, delante de todos. La puso en un aprieto, obligándola a elegir entre el padre que le dio todo y el marido que le prometió un futuro. Fue un acto de crueldad, calculado, diseñado para quebrarla, y a través de ella derrotarme. El silencio en la habitación era una tortura. Todas las miradas estaban puestas en Isabela. Su rostro, bañado en lágrimas, alternaba entre Ricardo y yo. Podía ver la batalla en su alma. Amor, culpa, lealtad, miedo. Quería gritarle, decirle que se eligiera a sí misma, que eligiera la dignidad, pero permanecí en silencio. Esta era su decisión, su primera decisión real como mujer adulta. El hombre que había criado con tanto amor necesitaba convertirse en una mujer fuerte, o convertirse en una sombra para el resto de su vida, y la decisión era solo suya. No sentía rabia hacia ella, solo una inmensa lástima. La había protegido demasiado, la había mantenido en un lugar seguro, y ahora no estaba preparada para la brutalidad del mundo real, un mundo donde el amor a menudo se usa como arma de manipulación. Ricardo no la amaba de verdad en ese momento, la estaba utilizando. El amor verdadero jamás la obligaría a tomar una decisión tan devastadora. Una pareja verdadera estaría a su lado, protegiendo el honor de su familia, no usándola para justificar la invasión del suyo. Pero ella, enamorada, quizá no podía verlo. El hermano de Ricardo murmuró con impaciencia: «Vamos, Ricardo, no tenemos todo el día. Si el viejo no nos quiere aquí, vámonos, pero ella viene con nosotros». La amenaza era clara. Si Isabela no tomaba la decisión correcta, se la llevarían, secuestrando así mi relación con ella. Me estaban acorralando, tomando como rehén mi amor por mi hija. Era una táctica criminal, no familiar, y solo reforzó mi convicción de que estaba haciendo lo correcto, por muy doloroso que fuera. No negociaría el futuro de mi hija con gente así. Isabela, con un sollozo que me partió el corazón, me miró. «Papá», susurró con la voz entrecortada, «perdóname». Y entonces caminó lentamente, no hacia mí, sino hacia Ricardo, y le tomó la mano. La decisión estaba tomada. Había elegido a su marido. Había elegido la paz inmediata a costa de su independencia a largo plazo. Uno a uno, los familiares de Ricardo me lanzaron miradas de triunfo y desprecio. Habían ganado. Me habían arrebatado no solo la casa, sino también a mi hija. La sensación de derrota era como un peso aplastante en mi pecho. Había librado la batalla y perdido la guerra. Pero entonces sucedió algo inesperado. Isabela, de la mano de Ricardo, no se movió hacia la puerta. Se giró hacia su familia, con los ojos aún húmedos, pero con una nueva chispa de determinación. «Mi padre tiene razón», dijo en voz baja pero clara. «Lo que hicimos estuvo mal. Fue una falta de respeto. No pedimos, invadimos. Y por eso, le pido perdón a mi padre». Ricardo se quedó boquiabierto. Intentó apartarla, pero ella se mantuvo firme. «Amo a mi esposo y me quedaré con él», continuó mirándome. «Pero no así. Ricardo, construiremos nuestra vida juntos, pero solos. Honraremos este don. No lo abusaremos». Se volvió hacia sus suegros. «Lo siento, pero no pueden quedarse. Los ayudaremos, pero de otra manera, de una manera digna. Pero esta casa es nuestra, y nuestro matrimonio comienza aquí, hoy, solo nosotros dos». Fue la primera vez que la vi actuar como la mujer fuerte que siempre supe que podía ser. No eligió entre él y yo. Se eligió a sí misma. Eligió la dignidad. La familia de Ricardo se quedó sin palabras. La victoria les fue arrebatada de las manos en el último segundo, por la persona que menos esperaban. Ricardo miró a su esposa como si nunca la hubiera visto. Estaba conmocionado.
quizás incluso un poco sobrecogido. Ella no lo había abandonado, pero había trazado una línea innegociable. Salvó su matrimonio y, al mismo tiempo, su relación conmigo. Todo en un solo acto de valentía. El orgullo que sentí en ese momento borró todo el dolor y la ira. Mi hija había encontrado su fortaleza. La partida de la familia fue muy diferente a lo que había imaginado. No fue una expulsión furiosa, sino una salida avergonzada y silenciosa. Lo sabía. Vencido no mi furia, sino la integridad de mi hija. Mientras cargaban los muebles de vuelta en la camioneta, el ambiente era de pura humillación. Ricardo no dijo una palabra, solo ayudó, con el rostro entre la ira y el respeto reticente. Había puesto a prueba los límites y había encontrado un muro donde esperaba una puerta abierta. Y ese muro era su propia esposa. Cuando la camioneta finalmente se alejó, llevándose consigo el caos, un profundo silencio invadió la casa. Isabela se acercó a mí, con los ojos aún rojos. Perdóname, papá. Debí haber hablado contigo. Fui débil. La abracé, el primero en mucho tiempo que no parecía una formalidad. No, hija mía. No fuiste débil. Hoy fuiste la mujer más fuerte que he conocido, dije, con la voz entrecortada por la emoción. Hoy hiciste de esta casa un hogar. Lloró en mi hombro, un grito de alivio y agotamiento. Ricardo se acercó vacilante. Suegro, Arturo, te pido disculpas. Actué mal. Pensé en el bienestar de mi familia, pero a la tuya. Las palabras parecían sinceras, fruto de un choque con la realidad. Simplemente asentí. El perdón llevaría tiempo, pero las bases del respeto ya estaban establecidas. Este no era el comienzo que había planeado para ellos, pero quizás era un comienzo mejor. Un comienzo construido no sobre un regalo, sino sobre una lección aprendida con esfuerzo. Miré la habitación, los pocos muebles que quedaban, el espacio vacío que ahora parecía lleno de potencial. La casa había sobrevivido a su primera gran prueba. El conflicto interno de Isabela se había resuelto con una demostración de fuerza. El conflicto externo con la familia de Ricardo se había neutralizado, al menos por el momento. La crisis inmediata había pasado, pero sabía que las consecuencias de ese día perdurarían por mucho tiempo. La confianza, una vez rota, es como un trozo de madera fina. Puedes volver a pegarlo, pero la cicatriz de la grieta siempre estará ahí. Los dejé solos para que pudieran empezar a limpiar el desastre, tanto físico como emocional. Al salir de casa y caminar hacia mi coche, ya no me sentía ni ganador ni perdedor. Me sentía como un padre que tuvo que llevar a su hija al borde del precipicio para que aprendiera a volar. Fue el día más difícil de mi vida, un día en el que me arriesgué a perderlo todo. Pero al final, mi hija no solo aprendió el valor de un hogar, aprendió el valor de sí misma. Y esa fue una base mucho más importante que cualquier base de hormigón que mi dinero pudiera comprar. El primer acto de su nueva vida había comenzado. En las semanas posteriores a ese enfrentamiento, se instaló un silencio frágil, como la calma antes de la tormenta. Visité la casa varias veces, siempre con el pretexto de llevar herramientas o consejos de carpintería. Encontraba a Isabela y a Ricardo pintando las paredes, riendo, intentando reconstruir una normalidad sobre las ruinas de ese día. Había una tensión palpable, un esfuerzo consciente por su parte por demostrarme que había tomado la decisión correcta, que su valentía había valido la pena. Cenamos juntos una vez. La conversación fue superficial, llena de pausas incómodas, pero vi a mi hija esforzándose tanto por sonreír, por mantener la paz, que no tuve el valor de tocar las heridas abiertas. Quería creer que había aprendido la lección. La primera grieta en la fachada de normalidad apareció sutil, casi imperceptiblemente. Mientras tomábamos un café, Ricardo mencionó, con naturalidad, que le había hecho un pequeño préstamo a su padre, solo para la fianza del alquiler y los primeros meses, ¿sabes? Supongo que para que pudieran empezar de cero con dignidad. Habló con el pecho inflado, el noble y caritativo yerno. Isabela asintió, con una sonrisa de orgullo en el rostro. Ricardo ha sido increíble, papá. Está cuidando de todos. Sentí una punzada de sospecha, un escalofrío en la nuca. Pero ¿qué podía decir? Acusarlo de mentir destruiría la paz que mi hija tanto había luchado por mantener.
Así que asentí tragándome mis instintos y me hice cómplice del silencio. Pronto, la presencia de su familia comenzó a infiltrarse de nuevo en la casa, no como una invasión, sino como una niebla tenue y persistente. La madre de Ricardo aparecía sin previo aviso, trayendo ollas de comida y una lluvia de consejos no solicitados para Isabela. Hija mía, trabajas demasiado, déjame encargarme de la cocina. En mi época, la mujer se encargaba del hogar. Cada gesto de ayuda era una crítica velada, una forma de socavar la autoridad de mi hija en su propio hogar. Era una guerra psicológica, librada con sonrisas y amabilidad, e Isabela, queriendo ser la esposa perfecta, lo aceptaba todo sin quejarse, cada vez más agotada y abrumada. Luego llegaron los hermanos. El mayor, Carlos, empezó a aparecer los sábados para ayudar con pequeñas reparaciones. Para su conveniencia, siempre necesitaba pedir prestada una herramienta, el taladro que le había regalado a Isabela, el juego de 1200 destornilladores que había sido de mi padre. Las herramientas empezaron a desaparecer, olvidadas en su casa. Cuando le preguntaban, Ricardo se encogía de hombros. Tranquilo, hermano, somos familia. Lo nuestro es suyo. Esa frase, somos familia, se había convertido en la justificación de todo el abuso, un pase libre para la lenta y constante erosión de los límites que Isabela tanto había luchado por establecer. La casa estaba siendo demolida poco a poco, pieza por pieza. La sonrisa en el rostro de mi hija comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sombra de preocupación constante. La vi más delgada, con profundas ojeras. Un día, mientras la visitaba, encontré un fajo de correo en la mesa de la cocina, facturas, y entre ellas, un extracto bancario con la pestaña de la transferencia visible. A mi viejo le dio un vuelco el corazón. No era solo una transferencia, eran varias, semanales, grandes cantidades, siempre a la misma cuenta, la del padre de Ricardo. El préstamo pequeño. Era una farsa. Era un drenaje continuo, una pensión alimenticia forzosa que vaciaba las finanzas de la joven pareja. La dignidad que Ricardo decía darle a su padre se estaba pagando con el futuro de mi hija. Sabía que debía afrontar la situación, pero ¿cómo? Hablar con Ricardo sería inútil. Era un maestro de la manipulación. Mi única opción era hablar con Isabela, pero temía su reacción. La vi atrapada en su red, defendiendo cada uno de sus movimientos con una lealtad ciega. Una noche, me armé de valor y la llamé para hablar. Le mostré lo que había visto. Al principio lo negó, pero luego se enojó. Papá, esto no es asunto tuyo. Soy una mujer casada y mi deber es apoyar a mi esposo. Y entonces llegaron las palabras que sabía que no eran suyas, sino suyas. Es hijo único. Su familia no tuvo las mismas oportunidades que yo. Es nuestro deber ayudarlo. Ricardo había hecho un trabajo magistral de lavado de cerebro. La convenció de que su sacrificio era un acto de amor, de que la responsabilidad de los fracasos de su familia ahora era suya. Transformó mi regalo, el hogar que se suponía sería el fundamento de su libertad, en una fuente de recursos para mantener a una red de dependientes. La hizo sentir culpable por su buena fortuna, culpable por tener un padre que le dio un buen comienzo en la vida. Y ella, en su deseo de ser una buena esposa, aceptó esta culpa como una cruz, y la cargó cada día, hundiéndose un poco más con cada paso. La discusión entre nosotros se intensificó. No entiendes lo que significa ser leal a un esposo, papá. Siempre has sido tan duro, tan centrado en el dinero, gritó, y sus palabras me golpearon como piedras. Y entonces el recuerdo regresó, una avalancha de dolor que me dejó sin aliento. De repente, ya no estaba en la cocina moderna de mi hija. Tenía 8 años otra vez, en nuestra pequeña y destartalada casa. Mi padre, un hombre bueno pero débil, acababa de darle el dinero del alquiler a su hermano, un borracho que vivía de favores, y vi a mi madre, apoyada en la estufa de leña, llorando en silencio para que no la viéramos. Un grito silencioso de desesperación e impotencia. Ese llanto moldeó mi vida. Ese día, me juré a mí misma que nunca sería como mi padre.
Juré que nunca pondría las necesidades de parientes adinerados por encima del bienestar de mi propia familia. Juré que construiría una fortaleza segura, que mis manos de carpintero levantarían muros tan altos que ningún buitre familiar podría sobrevolar. Y, durante 50 años mantuve esa promesa. Trabajé hasta que me dolieron los huesos. Ahorré cada centavo, todo para proteger a Isabela de ese llanto silencioso, de esa impotencia. Y ahora, allí estaba ella, mi hija, viviendo la misma vida que tanto luché por evitar, con un esposo que era la imagen misma de mi tío. ¿Dinero? Respondí, con la voz entrecortada por el recuerdo. ¿Crees que esto es cuestión de dinero? Se trata de respeto, hija mía. Se trata de dignidad. Tu abuelo era un buen hombre, pero su infinita bondad nos sumió en la miseria porque nunca supo decir que no. Dejó que nos devoraran. Y tu marido te está haciendo lo mismo. Grité esto último, algo que rara vez hago. Y la sorpresa en su rostro me dijo que había ido demasiado lejos. Se encogió, con lágrimas corriendo por su rostro. Sal de mi casa, papá, susurró. Por favor, vete. Y salí, desconsolada, dejándola atrás en el mismo silencio desesperado que vi soportar a mi madre tantos años atrás. La distancia entre nosotros se convirtió en un abismo. Nuestras llamadas se volvieron raras, monosilábicas. El dolor de ver a mi hija repetir errores del pasado era una tortura diaria. Ya no podía quedarme de brazos cruzados, observando desde lejos. Necesitaba saber la verdad, la magnitud del hoyo en el que Ricardo los había metido. Decidí hacer algo que iba en contra de mis principios. Investigar. Recordé la dirección del supuesto apartamento que Ricardo había alquilado para sus padres. Una tarde, con el corazón apesadumbrado, conduje por la ciudad hasta un barrio pobre, con la esperanza de estar equivocado. Al llegar al apartamento, me encontré con un edificio pequeño y descuidado. Toqué el timbre del apartamento indicado, pero nadie contestó. El portero, un hombre mayor que barría la acera, me miró con recelo. Pregunté por la familia Vargas. Ah, los Vargas, dijo, dejando de barrer. Se fueron hace más de un mes. Dejaron 2 meses de alquiler atrasados. El casero estaba furioso. Por lo que he oído, el viejo está metido en problemas otra vez. Se me heló la sangre. ¿Qué clase de problemas? Pregunté con la voz entrecortada. El portero se acercó y bajó la voz. Lo de siempre. Apuestas, cartas, carreras de caballos, lo que surja. El hombre le debe dinero a la mitad de la ciudad. La revelación me cayó como un rayo. No era solo una mala gestión financiera. No era solo necesidad. Era una adicción. Ricardo no recibía su apoyo por nobleza, sino para cubrir las deudas de juego del patriarca. Toda la historia, toda la narrativa de ayudar a la familia a recuperarse, era una mentira diseñada para ocultar un pozo sin fondo de irresponsabilidad. Y Ricardo estaba usando el futuro de mi hija, su dinero, su casa, para alimentar esta adicción destructiva. Sentí náuseas. Era un tonto que quería creer en la paz. Mi investigación no terminó ahí. Hablé con una vecina del edificio antiguo, una señora a la que le gustaba chismear y que estaba más que dispuesta a contármelo todo. Confirmó la historia del juego y añadió un detalle aún más siniestro. Pobre Ricardo, dijo con falsa compasión, vive para pagar las deudas de su padre. Oí que los usureros amenazaban a la familia. Por eso se fueron de aquí con tanta prisa. Están escondidos en una de las obras de su tío, viviendo como ratas. La imagen me impactó con la fuerza de un puñetazo. No estaban en un apartamento nuevo. Estaban escondidos, en condiciones precarias, y la mentira continuaba. Ahora todo tenía sentido. La urgencia de mudarme a casa de Isabela el primer día, la constante necesidad de dinero, el control de Ricardo sobre mi hija. No era solo un hijo leal, era un hombre desesperado, atrapado en un ciclo de deudas y mentiras, y arrastraba a Isabela consigo. La casa, mi obra maestra, mi sacrificio, no era para él un hogar, era un activo, una caja de seguridad, un recurso que liquidaría cuando la situación se volviera insostenible. La amenaza no era solo para su felicidad, sino para la existencia física de mi legado. Con la amarga verdad ardiendo en las venas,
Conduje directo a casa de mi hija. No había llamado antes. No había anunciado mi llegada. La diplomacia había terminado. La hora de la verdad había llegado. Y sería brutal. Los encontré a ambos en la sala, viendo la televisión. La imagen de la vida doméstica era tan falsa que me dieron ganas de reír. Cuando me vieron, de pie en la puerta, pálido de furia, las sonrisas se apagaron en sus rostros. Isabela se levantó de mí inmediato, con miedo en los ojos. ¿Papá? ¿Qué pasó? Ricardo permaneció sentado, con el rostro desencajado en una máscara de desafío. Sabía que la farsa había terminado. Levántate, Ricardo, dije en voz baja y amenazante. La conversación que vamos a tener no se puede tener sentados. Dudó un segundo, luego se levantó lentamente, colocándose junto a Isabela, usándola como escudo humano. Suegro, si se trata de nuestra última conversación, te pido que te vayas. No tienes derecho a entrar en mi casa y... Lo interrumpí con una risa seca. ¿Tu casa? Esta casa la compré con el sudor de mi vida, y la convertiste en garantía para pagar las deudas de juego de tu padre. La acusación flotaba en el aire, fea e irrefutable. El rostro de Isabela se contorsionó en confusión y negación. Papá, ¿de qué hablas? Las deudas de mi suegro son cosa del pasado. Ricardo solo lo está ayudando a empezar de cero. Seguía creyéndose la mentira, seguía defendiéndolo. Su negación era prueba de lo profunda que había sido su manipulación. Isabela, despierta, supliqué con el corazón roto por ella. No están en un apartamento nuevo. Los han desalojado. Están escondidos en una obra porque los usureros van tras tu suegro. El dinero que Ricardo te quita no es para el alquiler, es para pagar a gente peligrosa. Ricardo comprendió que ya no tenía sentido mentir. La máscara de yerno encantador se desvaneció, revelando al hombre desesperado y furioso que se escondía debajo. ¿Y si es verdad? ¿Qué tiene que ver esto contigo? Es mi familia, es mi padre, es mi obligación, gritó, con la voz llena de veneno y autojustificación. Haré lo que sea necesario para protegerlos, algo que un hombre como tú, que solo piensa en sí mismo y su dinero, jamás entendería. Una vez más estaba cambiando las tornas, presentando su irresponsabilidad como un acto de heroísmo y mi buen juicio como egoísmo. Tu obligación termina donde empieza la destrucción de tu esposa, repliqué, dando un paso al frente. Le mentiste, la aislaste, le estás robando el futuro para arreglar el pasado irresponsable de tu padre. Eso no es honor, es cobardía. La confrontación fue directa, sin intermediarios. Isabela miró a ambos, con lágrimas en los ojos, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad, en toda su crudeza, quedó expuesta bajo la luz de la habitación que debería haber sido su refugio. No sabes nada, espetó Ricardo. La deuda es enorme. Necesito una garantía. Necesito algo sólido para negociar con esta gente. Sus ojos brillaron con una mirada desesperada, y vi exactamente a dónde iba su mente. Miró las paredes, el techo, el suelo. No vio una casa. Vio un activo financiero. Vio la solución a sus problemas, y su mirada confirmó mi peor temor. Vendería esa casa, vendería el trabajo de mi vida sin pestañear para salvar su propio pellejo y el de su familia de adictos. Isabela, en medio de su desesperación, seguía intentando encontrar una solución, una manera de que todos estuvieran contentos, de arreglar lo que estaba roto. Se aferró a la creencia de que el amor podía resolverlo todo, incluso ante la prueba de que su amor estaba siendo usado como combustible para una hoguera de mentiras. Se giró hacia mí, con ojos suplicantes, el rostro destrozado por el dolor de una traición que finalmente comenzaba a comprender. Pero la solución que propuso, la frase que salió de su boca, fue la puñalada final en el corazón de mi padre. Papá, empezó con voz temblorosa, casi un susurro. Si el problema es la deuda, si necesitan una garantía, tal vez haya una solución. Esperé, conteniendo la respiración, rezando para que no dijera lo que temía. Si de verdad nos amas, si quieres nuestra felicidad, continuó, con cada palabra como una tortura, transfiere la escritura de la casa a nuestro nombre, oficialmente. Así,
Así Ricardo podrá usarla en el banco, conseguir un préstamo grande, pagarlo todo de una vez, y acabaremos con esta pesadilla. Es la única manera de tener paz. El silencio que siguió a su propuesta fue absoluto y ensordecedor. Me quedé sin aire. El mundo pareció perder su color. Mi propia hija, la luz en mis ojos, la razón de cada sacrificio, me pedía que entregara el arma homicida al criminal. No podía ver que no proponía una solución, sino una sentencia de muerte. La sentencia de muerte de mi legado, de su seguridad, de todo por lo que había luchado. Me pedía que incendiara la fortaleza que había construido para protegerla, y me lo pedía en nombre del amor. La miré a la cara y por primera vez en mi vida, no reconocí a la niña que había criado. Vi a una extraña, una víctima que se había enamorado de su propia destrucción. El silencio en la habitación era tan denso que parecía cobrar forma, una presencia asfixiante. Los ojos de mi hija, llenos de una esperanza desesperada, estaban fijos en mí, esperando mi rendición. Ricardo me miró con aire de triunfo prematuro, seguro de que mi amor por Isabela sería la llave que abriría la caja fuerte. Y en ese momento de máxima presión, la imagen de mi difunta esposa, Elena, apareció en mi mente con una claridad abrumadora. Recordé la promesa que le hice en su lecho de muerte, sosteniendo su frágil mano, que cuidaría de nuestra pequeña, que siempre la protegería, y comprendí que cumplir esa promesa no significaba complacer todos sus caprichos, sino protegerla de sus peores impulsos, sobre todo cuando provenían de otros. Mi respuesta surgió de un profundo dolor y convicción. No, dije. La palabra, pequeña y simple, cayó en el silencio como una piedra, disipando la tensión y reemplazándola con pura conmoción. Isabela retrocedió como si la hubiera golpeado. Ricardo se tensó. Su sorpresa se convirtió en furia. No firmaré nada. No entregaré el trabajo de mi vida para alimentar la adicción y la cobardía de tu padre. Esta casa, continué, mirando un retrato de Elena en la estantería, no es solo ladrillo y cemento. Es una promesa que le hice a tu madre. Es el futuro seguro que ella no llegó a ver. Entregarte la escritura sería como escupir en su tumba. Sería romper lo único sagrado que me queda. El arrebato de Ricardo fue inmediato y violento. Viejo egoísta, lo sabía. Siempre se ha tratado de tu dinero, de tu control. Prefieres ver a tu hija infeliz que perder un centavo. No la amas. Eres su dueño. Las acusaciones eran venenosas, diseñadas para herirme, pero no me alcanzaron. Mi dolor era mucho más profundo. Provenía de la persona que importaba. Isabela, con el rostro bañado en lágrimas de ira y decepción, asestó el golpe final. Si no puedes ayudarnos, si prefieres tus recuerdos a nuestra felicidad, entonces no tenemos nada más de qué hablar. Mi esposo tiene razón. No quieres ayudarnos. Quieres controlarnos. Sus palabras fueron la sentencia. Había tomado su decisión final, y no era la dignidad, sino la alianza con su manipulador. Asentí lentamente, con una amarga aceptación asentándose en mi corazón. No había nada más que decir. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Cada paso resonaba con el eco de mi derrota. Al salir de casa, no miré atrás. Sabía lo que vería. A mi hija en brazos del hombre que la estaba destruyendo. Los dos unidos contra el único que intentaba salvarla. Había perdido. Había perdido a mi única hija en la oscuridad contra la que había jurado luchar toda mi vida. Los 2 días siguientes fueron una nebulosa de dolor silencioso. Me retiré a mi taller. El aroma a cedro y barniz que siempre me había tranquilizado, ahora parecía burlarse de mí. Las herramientas, extensiones de mis propias manos, yacían inertes. ¿Para qué construir si todo se puede destruir tan fácilmente? Me senté en mi viejo banco de trabajo, el mismo donde le había enseñado a Isabela a lijar su primera pieza de madera, y me permití sentir el peso aplastante del dolor. No estaba de luto por una casa, estaba de luto por una hija que sentía que había muerto, cuya esencia había sido reemplazada por la de una extraña que ya no reconocía. Al tercer día, mientras rebuscaba en una vieja caja de herramientas, encontré un pequeño marco de madera que le había hecho cuando tenía 7 años.
Dentro había una foto descolorida de ella, sonriendo, con un diente de leche faltante, sosteniendo un pajarito de madera que habíamos tallado juntos. Ver a esa niña, llena de inocencia y confianza en su padre, fue como una descarga eléctrica en mi corazón. Esa niña seguía allí, en algún lugar, enterrada bajo capas de miedo y manipulación, y yo, su padre, no tenía derecho a renunciar a ella. La tristeza se convirtió en brasas, y las brasas en fuego. No era una víctima, era un carpintero, y si su mundo se derrumbaba, encontraría la manera de arreglarlo. Mi primer impulso fue buscar consejo. Era un hombre de madera y clavos, no de leyes y contratos. Recordé a mi vecina, Sofía, una maestra jubilada cuyo ingenio era tan agudo como mis mejores cinceles. Su difunto esposo había sido víctima de una estafa financiera años atrás, y ella se había convertido en una experta en detectar las señales de abuso. Llamé a su puerta, sintiéndome como una vieja tonta, pero me recibió con té caliente y una paciencia infinita. Le conté toda la historia, sin omitir la dolorosa decisión de mi hija. Sofía escuchó atentamente. Sus ojos inteligentes no me juzgaban, sino que me analizaban. Arturo, dijo finalmente con voz firme, lo que describes no es un problema familiar, es un libro de texto sobre abuso financiero y codependencia. Tu yerno aisló a tu hija y le hizo creer que tu destrucción financiera es en realidad un acto de amor. No la salvarás con palabras. Necesitas medidas drásticas, algo que rompa el hechizo. Sus palabras fueron duras, pero fueron la validación que necesitaba. Me confirmaba que no estaba loca, que mi reacción no era egoísta, sino protectora. Esto supera mi capacidad de consejo, continuó Sofía, sacando una tarjeta de presentación de un cajón. Necesitas un profesional. Soy la licenciada Ramírez. Es joven pero es una experta. Su especialidad es precisamente eso, proteger el patrimonio de las personas mayores de familiares bien intencionados. La palabra bien intencionados se pronunció con una ironía mordaz. Esa tarjetita me pareció un salvavidas. Era esperanza. Era un plan. Era la promesa de que no tendría que librar esta batalla sola. Al día siguiente, me senté en la moderna oficina de la licenciada Ramírez. Era tal como Sofía me había dicho, joven, centrada, con una mirada que parecía ver a través de todas mis dudas. Le expliqué la situación y no mostró sorpresa. Es un patrón clásico, señor Vargas. El abusador crea una crisis, presenta una solución imposible y usa el amor como palanca. La buena noticia es que como la propiedad está a su nombre, la ley está completamente de su lado. Tenemos el poder de actuar. Por primera vez en semanas, sentí que pisaba tierra firme. Describió una estrategia clara e implacable de 3 pasos. Primero, enviaremos una notificación extrajudicial a su yerno, Ricardo, prohibiéndole formalmente usar la propiedad como garantía para cualquier transacción, bajo pena de procesamiento por fraude. Eso le corta la cabeza al asunto de inmediato. La idea de una acción tan formal me asustaba, pero tenía razón. Era necesario demostrar que el juego había cambiado, que ahora había reglas y consecuencias. Segundo, continuó sin dudar, emitiremos una orden de desalojo, dándoles un plazo legal de honesto 30 días para desalojar la propiedad. Se me encogió el corazón. ¿Desalojar a mi propia hija? Pregunté con voz ronca. No, señor Vargas, corrigió con suavidad. Proteger sus bienes y provocar una crisis que la obligue a afrontar la realidad. Es un acto de amor duro, quizás el más duro de todos. Es la única manera de separarla de su influencia tóxica y ver con quién está tratando realmente cuando se acabe el dinero. La lógica era brutal, pero impecable. Y tercero, concluyó el abogado, ofrecemos una salida, una solución controlada. En el mismo documento haremos una oferta. Estamos dispuestos a contratar un servicio de renegociación de deudas para su padre, pagado directamente por nosotros, con un límite de gasto, siempre que Ricardo firme un acuerdo renunciando a cualquier derecho presente o futuro sobre la casa, y ambos asistamos a la asesoría financiera obligatoria. Era un plan brillante. Protegió el activo, desenmascaró al abusador y ofreció ayuda real y condicional. No,
Un cheque en blanco por irresponsabilidad. Era mi oportunidad de salvar no solo la casa, sino quizás también a mi hija. Acepté todo. La decisión fue la más difícil de mi vida, pero la única que me ofreció un atisbo de esperanza. Una semana después, un alguacil entregó el sobre en la puerta de la Casa Azul. No estaba allí, pero imaginé la escena, la confusión, la lectura, la incredulidad convirtiéndose en furia. La reacción no se hizo esperar. Esa noche sonó mi teléfono. Era Isabela, con la voz distorsionada por las lágrimas y la ira. ¿Cómo pudiste, papá? ¿Una orden de desalojo? Me estás echando a la calle. Estás destruyendo mi vida, mi matrimonio. Te odio. Nunca te lo perdonaré. Colgó antes de que pudiera responder. Cada palabra era una puñalada. Esa noche fue la más larga de mi vida. Había detonado la bomba atómica, y ahora solo podía esperar a que se calmara el polvo, rezando para que algo quedara en pie. Me había convertido en el villano definitivo de la historia de mi hija. Había destruido su matrimonio. La había echado de casa. Todo en nombre de un amor que ya no podía ver. Seguía la lógica del abogado, pero mi padre tenía el corazón roto. ¿Se habrían equivocado Sofía y la licenciada Ramírez? ¿Acaso yo, en mi intento por salvarla, la había acercado aún más a él, uniéndolos contra su enemigo común? Yo, los días transcurrían en un silencio tortuoso. Ninguna noticia. Cada timbre del teléfono me sobresaltaba. Esperaba una llamada del abogado de Ricardo, una contraoferta, una amenaza, pero no llegó nada. El silencio era más aterrador que los gritos. La incertidumbre me consumía. Repasé la escena en mi cabeza, las palabras de odio de Isabela. Había ganado el control legal, pero había perdido lo único que realmente importaba. La casa parecía un inútil premio de consolación por haber perdido a mi hija. Entonces, al final de la tarde del quinto día, sonó mi teléfono. El nombre de Isabela apareció en la pantalla. Mi corazón se aceleró. Me preparé para otro torrente de acusaciones. Respondí con la mano temblorosa. «¿Hola?», dije con voz débil. Al otro lado de la línea, no oí ira. Oí un sonido que me heló la sangre. Era un sollozo suave, un sonido de absoluto abandono. «Papá». Su voz era un susurro entrecortado apenas audible. «Papá, ayúdame. Hija mía, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Te hizo daño?». Lancé las preguntas presa del pánico. Ya me imaginaba subiendo al coche, yendo allí, enfrentándome a Ricardo, sin importar las consecuencias. Pero su respuesta no fue la que esperaba. «No», sollozó. Se fue. Me desperté esta mañana y no estaba. No tenía ropa. El cajón de nuestros ahorros estaba vacío. Y se llevó el coche que me regalaste para la graduación. Me abandonó, papi. La revelación me impactó. Ricardo no luchó. No contrató un abogado. No afrontó las consecuencias. A la primera señal de que la fuente de dinero fácil se había agotado, al primer indicio de que tendría que asumir la responsabilidad de sus actos, huyó. No era un hijo desesperado intentando salvar a su familia. Era un cobarde. Una rata que abandonó un barco que se hundía, llevándose consigo los últimos botes salvavidas. El abogado tenía razón. La crisis forzada había revelado su verdadero carácter. Guardé silencio un momento, procesando la información. Sentía una ira inmensa hacia Ricardo, pero sobre todo, un profundo alivio. Mi hija era libre. Su dolor era inmenso ahora, el dolor de la traición y el abandono, pero era un dolor sanador, no un dolor que la mataba lentamente como el que había estado sufriendo. Se me había demostrado que tenía razón, pero no había triunfo en mi victoria, solo la monumental tarea de reconstruir el corazón de mi pequeña. «¿Dónde estás, hija mía?», volví a preguntar con la voz serena, la voz de un padre que sabe que su labor apenas comienza. «Estoy en casa, en tu casa», respondió, y el énfasis en la palabra tú me transmitió una nueva comprensión. «Estoy sola y tengo mucho miedo». El miedo en su voz era palpable, pero era diferente. No era el miedo de desagradar a su marido, sino el miedo de enfrentarse al mundo sola. Era un miedo sano, un miedo que precede a la valentía. «No te muevas, no llames a nadie. Cierra la puerta con llave y espérame. Voy para allá», dije con voz firme.
La voz del carpintero, del constructor, del hombre que ahora tenía un trabajo que hacer. Ya no se trataba de una casa de ladrillos, sino de reconstruir una vida, una confianza, un alma. La batalla contra Ricardo había terminado abruptamente, pero la guerra para recuperar Isabela apenas comenzaba. Colgué el teléfono y cogí las llaves del coche. Al acercarme a la puerta de mi taller, me quedé mirando la foto de Isabela sonriendo, desdentada. Esa sonrisa se había perdido en el corazón de la mujer desconsolada que me esperaba al otro lado del pueblo. El camino para recuperarla sería largo y doloroso, pero por primera vez en meses no sentía desesperación, sentía esperanza, la esperanza de que, de las cenizas de aquel desastre, por fin podría ayudar a mi hija a construir algo verdaderamente suyo, algo que ningún hombre podría robarle jamás, su fuerza interior. El futuro era incierto, pero la lucha ahora era segura.